Amigos televidentes, este canal 74 GDM. Seguimos con el desarrollo de nuestro programa Reflexiones al Margen, que se transmite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por este canal 74 GDM. Hoy tenemos una interesante entrevista relacionada a esa entrevista con un acontecimiento histórico que fue como una especie de ruptura histórica en este país de gran trascendencia. Una persona que vamos a decir la familia, no él porque estaba todavía muy joven, pero la familia participó de una manera decisiva en la finalización de la dictadura del dictador Trujillo, de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Pero antes de pasar a esa interesante conversación, porque ni siquiera es una entrevista, vamos a comenzar con una nota triste: el fallecimiento del rector de INTEC, Julio Sánchez Mariñez, con quien yo tuve la oportunidad de colaborar y recibí su apoyo incondicional siempre en el INTEC, en momentos en que nosotros estábamos difundiendo un nuevo concepto técnico en este país, que es el de la infraestructura nacional de la calidad. Bueno, ahí organizamos una conferencia con el doctor Mariñez, que es un académico de vieja data, ocupó muchísimos cargos importantes en el ámbito académico y falleció hoy. Y yo siempre en los análisis que hacíamos en los pasados programas de la tragedia del Jet Set, siempre citaba a Mariñez. Podemos decir que se están yendo los grandes de nuestra generación y de las generaciones cercanas a la nuestra, porque son hombres de mucho valor, dejando un vacío difícil de llenar. Sánchez Mariñez fue, sin dudas, ante todo, un espíritu inquieto, tal y como yo lo conocí, como me dicen los amigos más cercanos de él. Investigador comprometido con los desafíos de nuestro país, analista lúcido de las carencias de este país y maestro por vocación, porque realmente más que un profesor era un maestro, en el sentido que tenía esta palabra en los años 70 y 60, 50, 60 y 70, porque después la cosa se dañó. Comenzó a dañarse en los 80. Fue un hombre entregado al aula durante toda su vida y a la investigación también. En sus días finales, cuando ya no pudo volver al Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, del que era rector, que honró con un liderazgo que todos reconocen como rector, su corazón latió con más fuerza al conocer la tragedia del Jet Set que aquí hemos comentado tanto. Que Adonis también, nuestro amigo Adonis Díaz, también ha hecho muy buenos comentarios muy enjundiosos comentarios en relación con esa tragedia. En el Listín Diario dejó estas líneas que bien podrían servir de epitafio, no solo para él, sino también para cada víctima de aquel desastre que jamás debió suceder, ese desastre, jamás debió suceder. Él escribió lo siguiente: se desplomó un país de costumbres débiles, se derrumbó la cultura del eso aguanta, se vino abajo el a mí no me toca hacer eso, y quedó al desnudo lo que durante años hemos normalizado: el riesgo, la chapucería y la indiferencia
porque el techo del jet no se dio por una simple grieta en el concreto, cayó porque habituamos el peligro, cayó porque acostumbramos a decir ese no es mi problema hasta que nos toca a nosotros. Oiga, una sentencia muy sabia del rector, en paz descanse, Julio Sánchez Mariñez. Hoy despedimos su presencia física, pero sus palabras y su pasión por la verdad seguirán resonando con renovada fuerza en nuestro país. Que descanse en paz quien nunca cayó ante la injusticia y que su familia encuentre consuelo en el legado de integridad y compromiso que nos deja. Pasando a otro tema, también un poco triste, el tema que siempre comentamos al principio de los aprestos de la Federación Rusa y de Ucrania con la mediación de los Estados Unidos y teniendo en contra a los líderes principales de Europa. Se trata de llegar a un acuerdo de paz para poner fin a ese sangriento conflicto. Sin embargo, mientras se hace ese esfuerzo, Zelensky toma otra ruta, sigue insistiendo en que Ucrania debe ser miembro de la OTAN, quieren ser miembros de la Unión Europea, ellos son europeos, insiste en no ceder nada en las negociaciones cuando está en una mala posición en estos momentos. Asume una posición de ese tipo el que está en el mejor momento a la hora de conversar, ¿verdad? Pero él no está en el mejor momento. Alemania es uno de los países, de las potencias europeas, que ha asumido un cambio drástico en su política de defensa en relación con el conflicto. Dice que permitirá la producción y financiación de armamento de largo alcance en colaboración con Ucrania. Ustedes saben que estos armamentos sofisticados no pueden funcionar sin la colaboración satelital de las potencias más desarrolladas, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. No hay forma de manipularlos y llegar al objetivo sin ese apoyo satelital tecnológico. De modo que si esto se hace, es como que Alemania se está involucrando directamente en el conflicto. Desde hace tiempo ya lo están suministrando armamento de todos los calibres al régimen de Zelensky. Por otro lado, el canciller Friedrich Merz de Alemania llamaron, y junto con Zelensky, en una conferencia llaman a recrudecer las sanciones contra Rusia. Estas sanciones son el 17º paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia, del 20 de mayo de 2025. Aprobó el Consejo de la Unión Europea, adoptó este paquete para cortar el acceso a Rusia a tecnologías militares y reducir sus ingresos energéticos que financian la guerra. Eso incluye restricciones a un paquete grandísimo de empresas, 45 empresas vinculadas al suministro de drones, municiones y otros equipos militares. También medidas contra la flota, lo que ellos llaman la flota sombra, que son como unos 200 barcos que transportan energéticos rusos por el Mar Negro. Hay sanciones contra esos barcos. Hay controles a la exportación. Se endurecen los controles de tecnología de doble uso, que esos son los semiconductores, electrónica, componentes aeroespaciales, y se prohíbe la venta de maquinaria avanzada destinada al complejo industrial militar ruso. Es decir, también el bloqueo, Alemania dice que va a bloquear con todas sus fuerzas y todos sus recursos la reiniciación del gasoducto Nord Stream 2. Que lleva el gas a Alemania directamente por el mar. Eso es para tratar de postrar, como lo hicieron aquella vez, porque aquella vez fueron miles de sanciones, pero en vez de la economía rusa
disminuir el paso en su crecimiento, reducir el ritmo de crecimiento, lo que hizo fue que creció. Y entonces se produjo una readaptación a esas sanciones de la economía rusa, modernizando muchísimos sectores. En primer lugar, el sector militar, desarrollando nuevos misiles con recursos propios. Rusia tiene todos los recursos del mundo, son unos 17 millones de kilómetros cuadrados, donde hay de todo. Y ellos lo que han hecho es un proceso, han mostrado ser resilientes y capaces de sobrevivir con sus propios recursos. Y eso es lo que han hecho. Vamos a una pausa y continuamos en breve con el desarrollo de este programa. Estamos entre los 15 canales de televisión nacional que el público prefiere porque brindamos una programación variada para todos los gustos, porque estamos siempre a la vanguardia, porque compartimos contigo en todos los momentos, porque siempre pensamos en el televidente. Somos GDM, Canal 74. Seguimos con el desarrollo de este programa Reflexiones al Margen y como le decíamos en el primer segmento, tenemos con nosotros un distinguido invitado, además de amigo, hemos trabajado juntos en una misma institución, hay una relación de familia entre nosotros, vamos a decir. Y es un amigo que tiene en este programa hoy, y estamos hoy a 28, estamos a 2 días del 30 de mayo y sabemos que el 30 de mayo fue la fecha en que se ajustició el dictador Rafael Leónidas Trujillo, que comandó al país de manera siniestra, brutal, durante más de 30 años. Oscar de la Maza Rodríguez está con nosotros esta noche. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, estimado doctor Santana. Gracias por la invitación a participar en tu programa, lo cual agradecemos en el marco de las actividades que desarrollamos a propósito del 64 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo, el 30 de mayo de 1961, que fue declarado por el presidente Abinader como Día de la Libertad. Sí, y es presidente, Oscar es presidente de la Fundación Hermanos de la Maza, que es una fundación cuyo objetivo principal es mantener viva la memoria de los participantes de la familia de la Maza en ese plan temerario, pero necesario, consciente de eliminar la figura central de la dictadura. Oscar de la Maza Rodríguez es hijo de Mario de la Maza Vázquez, por el lado de la madre, son Vázquez, y eran 8 hermanos, Oscar, 8 hermanos, de esos 8 hermanos varones, y de esos 8 hermanos varones, la familia ofrendó a la patria 6. 6 fueron vilmente asesinados, torturados, sacrificados por la dictadura, incluido el gestor, uno de los gestores más audaces, yo diría, y enérgicos de la conjura, que fue
don Antonio de la Maza, como nosotros le decimos. Esa familia, que yo sé que el padre era Vicente de la Maza, don Vicente de la Maza, la primera pregunta es si el tronco, comenzando con Vicente, ¿cuál era su postura ante la dictadura? ¿Estaba él de acuerdo con que sus hijos, antes de la muerte de Tabito de la Maza, antes, él tenía ya esa determinación, el padre? Bien, hablando de Vicente, para no remontarnos más atrás en honor al tiempo, Vicente desde muy joven participó en la política y a temprana edad fue miembro de los complotados, los conjurados, que ajusticiaron al dictador también, Ulises Heró Lilis, el 26 de julio de 1899. De manera que ya Vicente venía con una trayectoria política de muchos años, y esos mismos sentimientos libertarios se lo transmitió a sus hijos desde temprana edad. Y a propósito de la pregunta, Antonio de la Maza participó al inicio de la dictadura de Trujillo, por ahí al principio, en los años 31, 32, en un mitin que se celebraba en Moca, el mitin de Federico Velázquez, que era prácticamente el sucesor de Mon Cáceres, fue disuelto por la guardia de la ciudad de Moca, y Antonio, en compañía de su hermano Mario, mi padre, y de un fiel amigo, Arcadio Domínguez, enfrentaron al ejército, y hubo varios muertos y tuvieron que esconderse. Acordémonos que en esa época la dotación militar en los pueblos era muy reducida, sí, realmente. Ahí comienza la historia de Antonio y sus hermanos, y ya años después también es perseguido Vicente y tiene que esconderse, y Piro Estrella, al igual que Antonio, le da protección, habla con Trujillo y le dice que puede contar con ese joven, que es un joven de mucho valor. Y ahí ya Antonio sale y inicia el desarrollo de su vida. Primero Trujillo lo ingresó a su cuerpo de ayudantes militares, duró pocos años ahí y pasó a la parte de la empresa privada. Puede decirse que entonces la idea del ajusticiamiento del tirano nació, germinó a partir de don Vicente de la Maza. Don Vicente de la Maza siempre respaldó e incluso estimuló la decisión de sus hijos de terminar con esa dictadura, de contribuir con la culminación de esa dictadura, que era una empresa temeraria, una empresa que no a todo el mundo se le podía ocurrir. Se le ocurrió a ellos, a esa familia, en familia, valga la redundancia, porque como yo sé, don Vicente a veces decía que cuando es que van a matar a Trujillo, se lo decía a los hijos. Y eso, claro, eso cala en la descendencia, ese patriotismo, esa convicción nacionalista y, como tú dices, libertaria. Esa es la palabra, libertaria. Podemos decir que ahí germinó, en esa familia, realmente, esa fue la génesis primera de ese acontecimiento histórico. Sí, es importante que te narre que en Vicente y en sus hijos
también había un sentimiento, una herida profunda por los agravios que recibió Horacio Vázquez. Aunque Vicente era cacerista, participó en el complot del 26 de julio junto con Horacio y con Mon, y duraron muchos años juntos, incluso estuvieron en el exilio en Cuba, ambos, Mon y Horacio y Vicente de la Maza. Y al Trujillo derrocar a Horacio, todos aquellos agravios y calumnias y toda una campaña de desprestigio afectó mucho a Vicente y a sus hijos, porque sus hijos eran de la Maza Vázquez. Su mamá era Vázquez y Vázquez, y era una persona que se crió muy cerca de su tío Horacio. De manera que había un sentimiento de agravio por lo que se le estaba haciendo a Horacio, que era un sentimiento generalizado en todo el pueblo de Moca, porque no debemos olvidar que Horacio fue un líder nacional de importancia, pero en su pueblo natal tenía una popularidad muy grande. Y ese es uno de los motivos que ya venían acumulándose en la familia, lo cual se desencadenó de una manera más inesperada con el asesinato, con el vil asesinato de Octavio de la Maza, que era piloto de la CDA, en una acusación de quererlo implicar en la muerte de Murphy y de que se hiciera responsable. Él no aceptó eso, y es una historia un poco larga. Finalmente fue por influencia de los bernardinos, porque Octavio había tenido una pelea en Londres con Luis Bernardino, que era hermano de Félix W. Bernardino, en la cual él alevosamente, Luis Bernardino, le dio 5 disparos a Octavio, y Octavio, cuando cayó al suelo, logró sacar su arma y le dio un solo disparo y murió. Octavio salvó la vida milagrosamente. Entonces los Bernardinos tenían ese dolor, ¿no? La esposa, que era una intrigante. No, la hermana. La hermana. Sí, la hermana. Intrigante. Entonces ellos se encargaron, porque se estaba rifando a ver quién se encargaba de la responsabilidad de la muerte de Murphy, y en un momento dado el jefe de la CDA, que era McLaughlin, le dijo: ya no hay que hacer rifa, ya se decidió quién es que se va a hacer responsable. Y esa mañana lo había visitado el Félix W. Bernardino, que ya había hablado con Trujillo. Y la forma en que lo mataron y como lo tiraron a la galería de su casa, de su esposa, fue algo que realmente causó un dolor muy profundo en la familia. Fíjense la característica de esta dictadura. Matan a una persona que se opone a reconocer un crimen que no cometió, que fue el de Murphy, que fue trasladado por él y por el piloto americano Robert Jeder. Sí, y fíjense hasta dónde llega la brutalidad de ese régimen, que lo matan y se lo tiran a la mujer, a su esposa, en el balcón de la casa, muerto, acribillado a balazos. Es para que estas generaciones de ahora, que están desconectadas, yo diría que de todo están desconectadas, pero más de la historia de este país ante todo, tengan presente los momentos oscuros que ha vivido esta república. Uno de los más oscuros fue esa dictadura de 30 años, a la que se le quiere indilgar ahora
una especie de contribución al progreso y a la modernidad del país, que en realidad los muertos no fueron tantos y que los que fueron muertos lo fueron porque cometieron delitos graves, pero no se detenía Oscar, ese aparato represivo no respetaba sexo, no respetaba nada, ni familia, ni nada. Y tanto que se hablaba de la familia y de los valores de la familia en la dictadura, y del orden, la disciplina y todo eso. Pero a la hora de cuando se ponían en juego los intereses de ese dictador y de su familia, que eran los dueños del país, entonces ahí no había límites, como se muestra muy bien con este asesinato de Octavio de la Maza, tío de quien tenemos aquí esta noche, de de Oscar Antonio de la Maza. Una pregunta que siempre surge al hablar del 30 de mayo y de ese complot heroico es si todos los conjurados, los participantes, estaban igualmente comprometidos. Yo hago esta pregunta porque yo sé que es difícil que todos tengan un mismo nivel de compromiso con la causa la causa que abrazan. Eso ha sucedido en toda la historia. No todos tienen igual nivel de compromiso. Pero en este grupo, claro, ahí habían roles definidos, porque todo fue organizado previamente, habían roles definidos, quién iba a matar, quién iba a organizar la logística del retiro, quién iba a proveer las armas previamente, dónde se iban a esconder las armas, dar la luz verde para partir a la hora que el dictador partiera hacia su casa de San Cristóbal. Todo era una trama bien organizada donde cada uno tenía su rol que cumplir, pero había igual nivel de compromiso en todos. Nosotros pensamos, y yo pienso personalmente, cuando digo pensamos me refiero a la Fundación Hermanos de la Maza, de que el nivel de compromiso era realmente muy alto en todos ellos. Y hay una prueba simple. En esa época, enrolarse en un movimiento de esa naturaleza significaba un riesgo terrible de muerte de él y de su familia. Por sospecha. Por sospecha nada más. No, de manera que este complot tuvo una característica que no tuvieron otras conspiraciones, y es que a pesar de lo numeroso que eran los miembros que la integraban, no hubo delación nunca, no hubo arrepentimiento, no hubo un echarse para atrás, que alguien se salió. Entonces, ¿cómo a raíz de que se comienza casi inmediatamente después de la muerte del dictador, se inicia inmediatamente la persecución? ¿Por sospecha? ¿Por antecedentes? No, la persecución se inicia la misma noche del 30 Exacto. de mayo, pero se inicia porque hubieron varios factores que le dieron al aparato represivo, le dieron las pistas. Uno es que uno de los miembros de la conjura, que estaba en el grupo de acción, que participó en la avenida en el ajusticiamiento de Trujillo, Pedro Livio Cedeño, resultó con una herida de importancia, herida de bala, y tuvo que ser trasladado a la Clínica Internacional para su cuidado. Ahí interviene el doctor Marcelino L. Santana y el doctor Bienvenido García Vázquez, que es quien lo busca porque es su amigo, a petición de Antonio de la Maza, que le dice: búscate un médico para que lleven a Pedro Olivio a una clínica. Y esa era la primera, y fue interrogado José Joaquín Puello, que era pasante, que fue el que recibió, porque el doctor Damirón, que era el director de la clínica, no estaba presente en ese momento.
vivió todo el episodio del internamiento y después mandaron a buscar al doctor Damirón, lo operaron y ya después comenzaron los interrogatorios con presión hasta ciertos niveles de tortura y lo que se sabe es que él cuenta José Joaquín Puello que mantuvo mucha altura y que no delató a nadie, pero había unos vínculos entre Pedro Livio y Juan Tomás Díaz. Pedro Livio entra a la conspiración a través de Juan Tomás Díaz, o sea, había unos vínculos y bajo esta tortura nadie sabe qué pudo haber pasado. Pero además hubo algo más también, quizá más importante. El carro que estaba, vamos a decir, más retirado, por si el carro de Trujillo lograba escapar de la persecución del carro de Antonio de la Maza, que manejaba Antonio Inver. Había un carro adelante que manejaba Huáscar Tejeda y estaba Pedro Livio con él. Y al final, a algún kilómetro más adelante, estaba Roberto Pastoriza Neré, solo, en un carro, en Mercury, propiedad de Salvador Estrella Sadalá. Un carro que para la época era muy raro, porque había un poco modelo de ese tipo. ¿Por qué estaba solo? Porque el hecho, el 30 de mayo, debió ocurrir el 31. Sí. Los miércoles era que normalmente Trujillo iba a la hacienda a donde tenía un amante. Y ya había faltado un par de veces y adelantó el viaje un día. Y nada más fueron los que estaban aquí en Santo Domingo. Se convocó a los que estaban y lograron distribuirse como pudieron rápidamente. Y en un carro iba Antonio de la Maza, Antonio Inver manejando, Antonio de la Maza en la ventanilla derecha, detrás de él el teniente Amado García Guerrero, en el lado derecho, y detrás también en el lado izquierdo, detrás del chofer, iba Salvador Estrella Sadalá. En los apuros de esos, ajusticiado Trujillo, Huáscar Tejeda va a buscar a Roberto Pastoriza apresuradamente y viene Roberto Pastoriza, ayuda a meter el cadáver en el baúl del carro entre él y Antonio de la Maza y parten rápidamente a llevar a mostrar el cadáver de Trujillo en la casa de Juan Tomás Díaz, que era el compromiso que ellos tenían de mostrar para que se activaran los mecanismos de Pupo Román y de todo el grupo político. Eso es una pista importantísima que le sirvió a ellos para seguir hilvanando. Otra pista que quedó es que en la trifulca Antonio de la Maza se le cayó la pistola, una pistola 45, quedó ahí en el pavimento. No se detuvieron. No, porque parece que porque ellos se arrastraron, Antonio de la Maza y Antonio Inver se arrastraron desde su carro al carro de Trujillo, raneando, como dicen, y Antonio se fue por la parte de atrás del carro de Trujillo y desde abajo, tirado en el suelo, le disparó con un fusil, porque ya la escopeta se había trabado, se había trancado. Y, o sea, un hombre que anda rodando, raneando en el suelo y que después se pone a levantar un cadáver. Yo supongo que esa pistola se cayó subiendo el cadáver de Trujillo. ¿Por qué? Porque antes de eso, Antonio con esa pistola le hizo un disparo a Trujillo en el mentón. Ya muerto. Ya estaba con heridas mortales por necesidad, según el parte médico. Entonces, ese disparo final que le destruyó la mandíbula, parte de
de la mandíbula inferior y muchas piezas dentales, fue con esa pistola. De manera que se supone que subiendo el cadáver al carro, y era una evidencia. Pero era una situación, ese intercambio de disparos se prolongó un poco más de la cuenta. Ahí fue cuando Antonio le dijo a Antonio Inver, vamos a cruzar porque esto se está prolongando demasiado. Entonces, cuando decidieron marcharse, salieron lo más pronto posible de ahí. No, claro. Y lamentablemente quedaron esas pistas. De manera que la madrugada del 30 de mayo ya estaban, a mi padre se personó el ejército en la madrugada, contín de cantidad de militares, porque enfrente vivía una tía y su esposo, Ramón García Vázquez, era hermano del doctor Antonio García Vázquez, que fue de los forjadores del complot del 30 de mayo. De manera que las redadas se iniciaron el 31, básicamente. Ya la mayoría de los familiares estaban presos. No, entonces lo que se supone que los servicios de inteligencia sabían que entre todo eso había algún tipo de rencor, de resentimiento, de enemistad con la dictadura, de cuestionamiento a la dictadura, y por ahí comenzaron. Y si dejó la pistola tirada en el pavimento, ya eso yo lo sabía. Eso es una evidencia. Claro, pero sobre todo el carro. Aquí tú encuentras una pistola de un policía hoy, tú no sabes de quién es, sí. Pero en esa dictadura ahí cada arma estaba debidamente registrada. Y inmediatamente también por el tema de Octavio de la Maza. Correcto. Eso, lo que pasa es que hay ciertos planteamientos dañinos que pretenden deshonrar la familia de la Maza y también de los demás complotados, diciendo que esto fue un acto de venganza contra la familia Trujillo, contra la dictadura, porque de alguna u otra forma algunos de los complotados, los principales complotados, habían sido afectados, que esto no fue un acto de patriotismo, de convicción patriótica. Tú sabes que eso es un argumento que se usa mucho. No, esto fue un acto de venganza. Esto no fue un acto de patriótico, bien pensado, consciente de que vamos a luchar aquí por darle la oportunidad a la patria de un régimen mejor, democrático, de disfrute de libertades. Eso se ha dicho. Lamentablemente estamos terminando, se nos ha terminado el tiempo. Sí, pero yo quisiera por favor, algo. Porque anoche precisamente hablábamos con un amigo tuyo sobre ese tema. Ok. Y él... Bueno, Oscar, vamos a una pausita y seguimos con el desarrollo, que todavía nos quedan unos minutos. Yo pensé que el tiempo se había agotado. Muchas gracias, amigos televidentes. Volvemos en un minuto con ustedes con el desarrollo de este importante tema. Estamos entre los 15 canales de televisión nacional que el público prefiere porque brindamos una programación variada para todos los gustos, porque estamos siempre a la vanguardia, porque compartimos contigo en todos los momentos, porque siempre pensamos en el televidente. Somos GDM, Canal 74. Seguimos con el desarrollo de este programa. 30 de mayo del año 1961, ajusticiamiento del tirano Trujillo
y también del escape de los personajes principales de esa dictadura y también la absolución posterior de los principales verdugos. Habíamos formulado una pregunta a Oscar. Oscar quiere aclarar ese punto. Sí, decía que anoche conversábamos en una exposición fotográfica de los héroes del 30 de mayo que hicimos en el Archivo General de la Nación, y surgió el tema de que si hubo venganza, que si hubo actuaciones por requemores personales y ese tipo de cosas. Y ya yo había dicho varias veces, oportunidades, que todos los movimientos en la historia han tenido siempre una chispa que es la que enciende lo que ya es un sentimiento o algo que está en formación, en desarrollo. Y nos decía ese amigo que nos ponía el ejemplo de Lenin. Dice que la chispa quizá que encendió a Lenin fue la muerte de su hermano mayor, que fue asesinado. Y también, que optó por la vía del terrorismo, de matar al zar lanzándole una bomba al coche. Sí, y él lo reprendía por esa vía que él decía que no era la correcta. Correcto. Sí. También en la Revolución Francesa hubo muchas intrigas en la corte y muchos problemas, porque María Antonieta, la esposa del rey, vivía una vida conflictuosa y eso, y entonces creó mucha intriga dentro de la misma corte y mucho disgusto, y eso se trasladó hacia la población, que ya estaba resentida por la discriminación social que había y todo eso. O sea, siempre hay un motivo inicial que enciende lo que ya está dentro del pensamiento y del sentimiento de las personas que actúan. Y en este caso es sabido y hay testimonio de sobra que cuando todos, Antonio, el mismo Juan Tomás, se reunían, cuando supieron lo de la muerte de las hermanas Mirabal, dijeron, bueno, ya este es el punto final, ya hasta no podemos seguir, porque si ya están matando a las mujeres. Sí, porque ellos utilizaron un contexto sociopolítico bastante propicio. Ahí estaba el tema con la iglesia, las pugnas con la iglesia, los dos arzobispos, el de San Juan y el de La Vega, sí. Reyes, me parece. La expedición de Constanza Maimón. La expedición de Constanza, la efervescencia del movimiento revolucionario y el exterminio en las cárceles de esa juventud, tanto de la expedición como del movimiento 14 de junio. Eso fue una masacre de la tortura y crímenes que se cometieron, y ahí había ya involucrados muchos jóvenes de la sociedad, de la clase media alta del país, de manera que eso conmovió toda la estructura social. Como decían los marxistas de mi tiempo, que las condiciones revolucionarias estaban dadas. Correcto. Estaban dadas, o sea, hay una serie de factores objetivos que estaban dados para que esa dictadura colapsara. Intervinieran los complotados, nuestros héroes o no, le quedaba poco tiempo. Y ellos aceleraron ese final con su valentía, con su arrojo, con su determinación y también con la convicción, que esto es muy importante, de que un régimen así, con una supresión total de las libertades políticas y económicas, porque también económicas, no podía seguir dominando al país. Era un retroceso que, como hacen siempre los norteamericanos, también le dieron
la espalda en la presidencia de Kennedy, que en ese momento, bueno, hasta mandó un enviado para tratar de que saliera del país. Ya no podían tener a Trujillo. Sí. O sea, la primera potencia, la que decide la permanencia o no, lamentablemente, de un gobernante cuando se llega a un nivel bien álgido de contradicciones con sus intereses, son los Estados Unidos. Los Estados Unidos tampoco querían el atentado contra Betancourt, porque también habían atentados externos, Sí. fraguados aquí, organizados aquí por Trujillo y su aparato Pero represivo fíjate que, al frente de la si bien Estados Unidos estaba en esa posición, en un momento dado decidieron darle apoyo a los conjurados y le ofrecieron 200 fusiles, pero a raíz de la invasión de Valle de Cochino se echaron para atrás con todo y salió la declaración de Dearborn, que era la gente de la CIA que estaba aquí. Lo que hizo fue que cogió 3 fusiles que quedaron en la embajada de los marines que custodiaban la embajada, porque ya la embajada estaba cerrada, y se los entregó. Cuando él mandó un telegrama diciendo que lo había entregado, le mandaron a decir que recogiera esas armas. Y entonces van donde Antonio de la Maza y donde García Guerrero, y le dice a Antonio: mira, esta gente quieren que devuelvan las armas. Y Antonio lo que le dice: dile a ellos que vengan a buscarlas. Sí, Que vengan a buscarlas. Sí, lo de Bahía de Cochino paralizó al régimen norteamericano, a los norteamericanos, para proceder con una participación más activa, como era esa de la entrega de una cantidad considerable de armas. Sí, no, y Antonio decía: nosotros lo vamos a matar con fusiles o sin fusiles, porque nosotros tenemos armas también. Sí. Y realmente, ¿cuál es el disparo que hiere mortalmente a Trujillo? Es el disparo de una escopeta de Antonio de la Maza, que estaba con cartuchos rellenados con bolas de rodamiento, preparados por Manuel de Buenfilpo. Ese es el disparo en la axila que afecta el ilio pulmonar y venas del corazón, que dice el doctor González Cruz, que fue el que hizo examinó el cadáver en la madrugada del 31 de mayo, que ese solo disparo era mortal por necesidad. Pero tuvo que hacerse a una corta distancia. Sí, de una ventanilla de un carro a otro, que están paralelos. Sí, están paralelos, porque ellos se le acercaron. Pero era una escopeta recortada con una capacidad de fuego, que la prueba que hicieron fueron con tanques y con madera adentro, y traspasó el tanque de ambos lados y la madera que estaba en el medio también. O sea que eso se llevó ventanilla con todo. Bueno, eso que tú dices de la participación de los Estados Unidos y echarse para atrás por lo de Bahía de Cochinos y eso, es importante porque hay gente que dice: no, eso fue un complot de los Estados Unidos. Esa gente estaba comandada por Estados Unidos, para desmeritar vamos a suponer que tuvieran, pero que tuvieran, que hubiera alguna ayuda, como al principio lo que fue la disposición. Eso no quita ningún mérito al sacrificio. Hay algo importante: las expediciones que se sucedieron en el país, todas contaron con ayuda de Venezuela, claro, o de Cuba. Claro. Pero eso no quiere decir que Cuba, Venezuela, Costa Rica, lo que mencionamos son los que participamos, los que participaron, los que se inmolaron. Eso es una contribución, pero no quiere decir que ellos fueran los responsables de que eso se llevara a cabo. Sí. Bueno, este es un tema que amerita, exige mucho tiempo, porque hay muchas aristas que contar. Sobre todo, mire, ese es el caso de cuando Antonio de la Maza y los tres que estaban, Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz y Salvador Estrella Sadelá, van a la casa de Robert Rey Cabral. Ese otro episodio que hay que contar. Bueno, aquí tenemos un libro donde se cuenta en detalle
hay más información, pero esta señora, que era hermana, la que escribe este libro, Anne Reed Cabral, hay mucha información valiosa en este libro que me regaló Oscar y que tuve la oportunidad de estar leyendo anoche. Mucha información valiosa, y hay muchas aristas importantes que el pueblo desconoce y que debería de conocer a estas alturas del juego. Y es importante aclarar que fueron llevados por el doctor Marcelino Vélez Santana, que era amigo íntimo del doctor Robert Reed Cabral, y que cuando le preguntaron de un escondite, le dijo: por el único hombre que yo meto la mano es por Robert Reed Cabral. Y que fue un acuerdo previo, porque él se lo comunicó a Robert Reed Cabral y él no se negó. Y él le dio una acogida que él dice en una carta que le envió al periódico La Nación, que en la forma en que la acogida que le dieron le dio a él la convicción de que había elegido el mejor sitio para esconderse y que estaba seguro que no lo iban a traicionar. Y estuvieron 5 días ahí, 5 días, y no salieron, y salieron precisamente ya cuando la cosa se puso bien seria, para no comprometer a la familia. Bueno, que terminó suicidándose el doctor Reed Cabral, para no someterse a la ignominia de esas torturas y toda esa degradación humana a la que sometían a los contrarios a la dictadura. Pero el tiempo se nos terminó. Yo invito a don Oscar de la Maza, Oscar Antonio de la Maza, sobrino de Antonio de la Maza, a que sigamos conversando en otro programa para que toquemos otros temas relacionados con este acontecimiento tan importante de la historia dominicana, que lo conmemoramos ahora, el 30 de mayo. Hay muchos actos el 30 de mayo ahora, y en lo que restan de estos 2 días. Hay muchas actividades organizadas por la Fundación Hermanos de la Maza y otras. Y la fundación era del 30 de mayo. Y la fundación del 30 de mayo. Así es que quedan invitados para ese próximo programa, que va a ser muy pronto. Muchas gracias por su atención, y nos vemos en el próximo programa.